En este video te voy a contar el fenómeno de Keiko Fujimori. Keiko nació el 25 de mayo de 1975. Era una niña normal, como tú y como yo. Estudió en un colegio, como tú y como yo. Tenía sueños, como tú y como yo. Pero en 1990, su padre decide postular a la presidencia. Desde ahí, su vida será toda una película. Todo el día suena el teléfono, tengo que ayudarlo a contestar. Luego mi papá para afuera casi todo el día, o sea, casi no para en la casa. Y como todos sabemos, Alberto Fujimori ganó las elecciones. Todo era felicidad. Pero todo cambió. Susana Higuchi, la madre de Keiko, denuncia a Alberto Fujimori por autoritarismo e ignorar la corrupción en el país. Ellos se divorcian. Susana es separada del cargo de primera dama. Entonces, por el orden de su padre y con el respaldo de su madre, Keiko llega a ser la primera dama. Durante esta etapa, los hijos Fujimori son separados de su madre. Solos. ¿Dónde está durmiendo Kenji? Ellos duermen en el zinc. Dígame, comandante, ¿usted cree que habría inconveniente en ir a visitarlos hoy día, puesto que están sin papá ni mamá? ¿En el zinc? Yo creo que sí, señora. Y Keiko, como primera dama, está siempre con su padre. Generalmente la estrategia que empleó Keiko Fujimori desde el inicio de su vida, en lo que se podría llamar la política desde que fue primera dama, estuvo enmarcado en la sombra de su padre. Como primera dama, se encarga de las fundaciones fundadas por su madre. Pintó el Palacio de Gobierno de color rosa. Llamó la atención a su madre por una denuncia que realizó donde la familia estaba involucrada. Como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. Cuando todavía estaba dentro del gobierno de Alberto Fujimori, pues era más bien un papel un poco más secundario, como primera dama, aunque tenía cierto grado de influencia, vamos a decirlo. Entonces sucedió, Alberto Fujimori cayó. Cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo. Era una cosa que se decía, pues bien, ahora la vamos a ver. En estas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien hable. Un día me amas, luego te olvidas. Después de la huida de Alberto Fujimori, Keiko se queda apoyando las investigaciones contra su padre. ¿De dónde sacaron el dinero para tus estudios y el de tus hermanos? Pues vendimos una propiedad. ¿Una propiedad de $1.225.000? Del servicio de inteligencia. ¡Tú cállate! En el año 2002, Keiko se va a los United States, donde termina sus estudios. Se enamora de Mark Vito. Regresan a Perú para su boda. Después se van a Nueva York. Keiko lo había logrado todo, lo que todo latino quiere, irse de Latinoamérica. Pudo quedarse ahí. Sin embargo, cámaras, luz y acción, y entró. Ante la falta de un líder en el fujimorismo y los actos de corrupción, el fujimorismo empezaba a debilitarse hasta la llegada de Keiko. El regreso de la política de Keiko Fujimori, en parte, se da justamente porque Alberto Fujimori ya estaba preso. Parte de la búsqueda de este poder y parte del liderazgo que ella tuvo en un primer momento es justamente ver las vías para poder liberar a su padre. La líder de la bancada fujimorista soy yo, pero el líder natural del fujimorismo es Alberto Fujimori y es el pueblo quien escoge a los líderes. Decide volver a la política en el Perú como presidenta de Alianza por el Futuro, presentándose como congresista. Llega a ser la congresista más votada y la bancada fujimorista la cuarta fuerza más grande en el Congreso. Entonces, ¿qué hizo Keiko como congresista? Porque yo
no quiero trabajar. Como siempre, junto a su bancada, fue opositora moderada del Poder Ejecutivo. Realizó 17 propuestas, las cuales solo 5 fueron aprobadas. Faltó 233 días, de 42 sesiones, solo asistió 7. Durante este tiempo, Keiko defiende el gobierno de su padre, a pesar de las evidencias que le impugnaban. En el 2008, Keiko crea Fuerza 2011. En el 2010, alcanza 1 millón de firmas para registrarse. Y en el 2011, inicia su campaña. La campaña de Keiko se caracterizó por propuestas conservadoras, de libre comercio, propuestas de mejora en la educación y salud, la defensa al gobierno de su padre. De hecho, una de las propuestas era que Alberto Fujimori sea presidente y que ella lo sería si él no salía de prisión. Logra pasar a segunda vuelta contra Ollanta, ella representando a la derecha y él a la izquierda. Keiko pierde, pero su bancada llega a ser la segunda fuerza más grande en el Congreso. Los votos que ganó Keiko generalmente fueron del sector empresarial, de los pequeños comerciantes, de libre comercio, de las iglesias y de la clase media. El segmento que se identifica con Keiko es el segmento que ahora la está acompañando y está invirtiendo grandes cantidades de dinero, como todos conocen, las grandes empresas, las grandes inversiones, que ven en este momento un riesgo de poder perder todo eso si es que ingresa un gobierno de Castillo. Después de la campaña, Keiko pide el indulto a su padre, pero Ollanta le dice No. Vamos Keiko, vamos Keiko, vamos. Hasta presidenta no. Y le lava la cara a su partido, y así llegamos a conocer Fuerza Popular, representada por una gran letra K, el color naranja y los tuppers. Sus ideales mantuvieron el estilo fujimorista, pero busca alejarse del vínculo a su padre, algo difícil de hacer. Considero yo que en la campaña del 2016 ya nos vemos con una Keiko Fujimori siguiendo todavía el legado de los Fujimori, pero ya más alejada de la sombra del padre, que para esto está obviamente en la cárcel. Esta campaña se caracterizó por expulsiones de candidatos como Acuña y Julio Guzmán, dos de sus principales competidores. A pesar de ya no defender el gobierno de su padre, quiere darle el indulto. Keiko vuelve a perder, separada por tan solo 40.000 votos. Casi te gano. Pero su bancada obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso con 73 congresistas de 130. De nada puede mal ir, Sal. Durante todo este tiempo, Keiko junto a la bancada fujimorista son los opositores del presidente. ¡Qué novedad! El liderazgo de Keiko se ve reflejado en estos. A continuación, narraremos los siguientes sucesos. El Congreso quiere vacar a PPK, se alía con Kenji. Se revelan los Kenji videos, vacan a PPK, el Congreso se vuelve bien poderosísimo. Pero aparece Vizcarra y comienza la pelea entre Vizcarra contra el Congreso. En el 2016 inician las investigaciones contra Keiko y su esposo por los cócteles, donde habían recaudado más de 4 millones de manera sospechosa. También se había acusado a Mark Vito por la compra de 2 lotes de terreno industrial valorizado en 6.000 soles. Entonces, un estudiante de Derecho, mientras hacía su tesis, descubre desbalances en su campaña, realiza la denuncia y después de 2 años archivado. En el 2017, el caso llega a manos del fiscal José Domingo Pérez. En el 2018, se destaparon los audios del CNM, donde muchos congresistas fujimoristas están vinculados. Y entre estos años aparece el famoso nombre de la señora K. ¿Quién será? Hasta ahora es un misterio. Señora, man, así en forma genérica. ¿Señora qué? K. Entonces, en el 2018, Keiko entra a prisión preventiva por 36 meses. El fujimorismo recibió su mayor golpe. A ver, haz un esfuerzo, amigo. Después de las apelaciones y una huelga de hambre, el 5 de mayo de 2020, Keiko queda libre. Llega el COVID-19 a Perú. Todo es caos y destrucción. Entonces, el 30 de noviembre, un tuit salvaje aparece. Usted no aprende, ¿verdad? Los medios de comunicación y muchos peruanos creyeron que la habían destruido en el 2018. Pero no, amigo.
Para la alegría de muchos y para la ira de otros, Keiko pasa a segunda vuelta. ¿Qué dice la gente respecto a Keiko en estas elecciones? ¿Estás a favor o en contra de Keiko? Bueno, estaría a favor para poder contradecir a Pedro Castillo. ¿Piensa votar por Keiko? Sí, siempre voto por él. No le daría mi voto de confianza para que llegue a gobernar al Perú. Votaría por Keiko, pero yo pienso que tal vez tendrá buenas intenciones. ¿Crees que Keiko sigue simbolizando el nombre de su padre? Sí. Sí. ¿Usted piensa que Keiko está preparada para ser presidenta? Como verán, las opiniones de los ciudadanos están variadas, lo cual genera un escenario de mucha incertidumbre. Actualmente, Castillo y Keiko se enfrentan por el trono de hierro presidencial. Como vemos, esta mujer ha influenciado mucho en el país. Actualmente se presenta un contexto similar de derecha versus izquierda como con Ollanta, siendo la comunidad empresarial, profesionales liberales, los pequeños comerciantes, la iglesia y gran parte de la clase media los que están a favor de Keiko. ¿Cómo ha influenciado esta líder? Escuchemos a los especialistas. Considero, y es bueno entender, que su influencia en la agenda política, en la agenda nacional y en muchos de los actos que nos hemos encontrado en los últimos años aquí en el Perú, parte de la influencia que ella ha tenido. Tenía una influencia muy, pero muy importante en la política nacional del Perú, sobre todo del año 2016 al año 2021. Y eso es un punto en el que nosotros debemos de tomar en cuenta un poco para entender todo este contexto. El impacto que ha tenido como líder de opinión es precisamente la estrategia que está utilizando, ¿no? De atemorizar a la población con el pretexto del comunismo, de la relación con Venezuela, con Cuba, con Bolivia. Esa situación es lo que ha creado pues esta situación de la población que se ve. Nos encontramos en un escenario de mucha incertidumbre. ¿Por quién votar? Es muy importante que investigues a más allá para cuidar tu voto. Adiós, 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 adiós.